Estamos en una serie de mayordomía, ¿sí? Y muchas veces las personas piensan que mayordomía es hablar de dinero. Hemos estado hablando un poco al respecto los 2 primeros domingos. Hoy respire, hoy no se va a hablar de dinero, pero sí seguimos hablando de mayordomía, porque hoy vamos a tocar otro tema muy importante. Yo espero que cada uno de ustedes tenga este boletín, porque dentro del boletín hay una herramienta, hay un papel importante. Si usted no lo tiene, necesitaría pedirle que cada persona, no familia, sino cada persona tenga uno de estos, por favor. Si usted no lo tiene, levante su manito. La hermana María, la hermana Luz están listos para acercarse a usted y darle aquí. Hermana María, necesito, creo que aquí también adelante. Después les voy a indicar cómo lo vamos a utilizar. Quiero proponerle que ahora que estamos aquí en el templo, podamos entonces suplicarle a Dios que a través de su Santo Espíritu, nuestra mente, nuestro corazón puedan estar en sintonía con el Señor para captar lo que Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. De repente a veces yo entiendo que venimos con situaciones, pensamientos, cosas que solucionar todo el tiempo, es parte de nuestra vida, sí. Pero este es un momento donde te pido que podamos concentrarnos en esta palabra y que no dejes que ningún pensamiento, ninguna cosa vaya a perturbar esta instancia especial entre tu persona y Dios. En el PowerPoint, aquellas personas que se sienten más cómodas en inglés, usted le va a poder dar seguimiento también, porque quiero que todos, sin excepción, podamos abrazar esta palabra, ¿sí? Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a clamar juntos, porque el momento en que el pueblo de Dios recibe la palabra es como cuando tú estás sentada o sentado alrededor de la mesa en tu casa y vas a recibir los alimentos que se han preparado y tú oras a Dios y le das gracias a Dios por esa comida. De la misma manera vamos a darle gracias a Dios. Únase conmigo ahí donde está. Padre amado, en este momento, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia, en esta semana de acción de gracias, en este tiempo y en estos días de agradecimiento en este país, Señor. Queremos en tu nombre poderoso bendecir el alimento espiritual que ahora viene para nuestra alma, nuestro espíritu, incluso nuestro corazón. Padre del cielo, te suplicamos que cada uno de nosotros podamos estar concentrados en lo que vamos a escuchar, Señor, y que podamos crecer espiritualmente, entender ese plan precioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te suplicamos que cada porción de tu palabra trate con nuestras vidas, Señor, y nos ayude también a tomar decisiones importantes en favor de tu reino. Padre amado, en lo personal te suplico, como siempre, que me escondas detrás de tu cruz, Señor, y que solo tú seas escuchado esta tarde. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Nos encomendamos en tus manos para recibir tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor le dice amén y amén. Puede usted tomar asiento ahí donde está y quiero pedirle que usted tenga especialmente su Biblia abierta en un pasaje bastante importante que vamos a estar leyendo hoy, especialmente en Mateo, el capítulo 25. Lo vamos a leer más tarde. Usted tenga allí su Biblia abierta en Mateo 25, porque juntos vamos a abordar esa porción de la palabra. Hoy, entonces, estamos abordando la tercera parte de esta serie sobre la mayordomía integral de los hombres y mujeres que aman a Dios, hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo.
Hemos titulado el día de hoy ¿Cómo servir a Dios con mis dones y talentos? Note usted que no dice ahí cómo servir a Dios con mi dinero, sino cómo servir a Dios con dones y talentos que ya han sido dados de parte de Dios. Quiero invitarles a ver cómo es que encara este tema justamente el apóstol Pedro. Recordemos que el apóstol Pedro allí en su primera carta, él sabe, él conoce la necesidad de la iglesia. La iglesia que ahora estaba en esos días, en el primer siglo, ya en la era de la persecución, le llamamos a eso la época de la diáspora, porque habían salido, ya no estaban en Jerusalén. Y Pedro, entonces, que es un entendido de lo que le está pasando a la iglesia, de las necesidades de la iglesia. Recuerden que Pedro es el que inaugura justamente el inicio de la predicación expositiva, justamente desde aquellas escalinatas, probablemente en Jerusalén, en los días de Pentecostés. Entonces, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 10 al 11, él dice un consejo a la iglesia: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Noten ustedes la palabra que está usando Pablo, administrando. Ustedes recordarán, el domingo pasado usamos esta palabra varias veces en cuanto a la administración de nuestras vidas. Dice Pedro que si alguno habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo con el poder que Dios le da, para que en todo sea Dios alabado mediante Jesucristo. Y termina esta parte aquí Pedro diciendo: a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados, fíjense en ustedes entonces de que Pedro considera muy bien el hecho de que es el poder de Dios obrando de una manera especial sobre cada creyente. Amados míos, Dios ha depositado en cada uno de nosotros lo que llamamos dones y talentos únicos. No se trata solo de habilidades naturales, claro que las tenemos, pero no se trata solamente de eso, sino de capacidades dadas o potenciadas por Dios, ¿pero para qué? Para su gloria y al servicio de los demás. Así que Dios siempre quiere que los talentos y los dones que tú tienes sean en primera instancia para glorificar su nombre, pero en segunda instancia inmediata para servir a los demás. O sea, no es un egoísta que dice solamente va a ser para bendecirme a mí nada más. Obviamente que Dios quiere ser glorificado únicamente Él, pero en cuanto a servicio, sí desea que sirvamos a los demás en medio de las comunidades en que hoy vivimos, donde vemos la presencia de tanto egoísmo, donde vemos la presencia de tanta arrogancia, donde pareciera ser que el eslogan es primero yo y después yo y más tarde yo. Sin embargo, la palabra de Dios nos ayuda a entender que necesitamos servir a los demás. Saben, en este sermón lo que yo pretendo es justamente que todos podamos identificar, desarrollar y usar nuestros dones para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Tal vez tú eres una persona que hace muchos años que está sirviendo al Señor, o mejor dicho, asistiendo a una iglesia o algunos meses. Y es bueno eso, pero recuerda, lo mejor que te puede pasar en la vida es servir al Señor. No solamente estar recibiendo de su palabra y alimentándose, sino ver la manera de poner en acción, de poder dar fruto de lo que Dios está trayendo a tu vida.
Hay algunos puntos que considero importantes compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. El primer punto es que necesitamos reconocer que tus dones vienen de Dios. Diga conmigo, mis dones vienen de Dios. Ese es el primer punto importante. Siempre reconoce que todo don que hay en tu vida viene de parte de Dios. Yo entiendo que tienes habilidades naturales y no estoy diciendo nada en contra de tus habilidades naturales, pero recuerda, incluso tus habilidades naturales también vienen de parte de Dios. Amén. Quisiera darle respaldo bíblico a lo que estoy diciendo y que podamos ver James capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestiales. Así que entonces Santiago nos está confirmando que todo viene de parte de Dios. Todo lo que tienes viene de Dios. Tu inteligencia, tu creatividad, tu fuerza, tus habilidades vienen de parte de Dios. En ningún momento Dios está anulando nada de esto que tienes. Simplemente lo que necesitamos nosotros es reconocer que viene de parte de Dios. Es muy probable que tengas habilidades que las fuiste desarrollando, que las aprendiste. Puede ser en un taller, en una escuela, en una universidad, en un college, donde sea. Y las fuiste desarrollando. Pero eso también viene de parte de Dios, porque Dios mismo es el que te permitió entonces desarrollar esa habilidad o encontrarla. Tal vez hay personas, después de algunos años, que hoy te ven y te dicen, oye, pero te vi haciendo tal cosa, yo no sabía que tú sabías hacer eso. ¡Qué bien lo haces! No sé si alguna vez le ha pasado a usted que alguien le diga eso. Yo no sabía que tú sabías hacer esto. Tal vez usted le dijo, bueno, yo tampoco, pero aquí me ves, ¿verdad? Amados míos, no podemos atribuirnos el mérito, sino solamente dar gracias y glorificar a Dios. Siempre que alguien en algún momento digamos, hable bien de ti y te diga, qué bien te salió esto, qué bien te salió este trabajo, qué bien que hiciste esto, por favor, nunca te olvides de glorificar a Dios. No importa quién sea, si es tu jefe, si es tu vecino, si es tu compañero de trabajo, decirle, doy gracias a Dios por eso, siempre. Es decir, uno puede estar agradecido, sí, con tal vez ese momento en que uno se puede sentir orgulloso de que la persona reconoció tu trabajo, pero recuerda, ese es un momento especial para justamente testificar de Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo no sabía hacer esto, yo no nací haciendo esto, Dios me ha ayudado, Dios ha hecho esto en mi vida, aunque sea una fracción de segundo. Pero de alguna manera estás sembrando eso. No importa si lo que tú haces estás limpiando una casa, haciendo un jardín, trabajando en la construcción, en un hotel, en una fábrica, en tu oficina. No importa dónde lo estás haciendo. Lo importante es que siempre puedas dar gracias a Dios cuando alguien reconozca tu trabajo. Reflexiona un momento y pensemos qué dones o talentos reconoces en tu vida. Piensa un momento y di, bueno, ¿qué son aquellas cosas que yo sé hacer bien? Y no solamente aquellas en donde la gente te dice qué bien que lo haces, o donde tus hijos te dicen que lo haces bien, o tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, un compañero de trabajo, sino aquellas en las que tú sabes que más allá de que alguien te diga algo positivo, tú sabes que lo haces bien, tú sabes que lo haces con cariño, con amor y con ese deseo porque está dentro de ti. Saben, hay algunos ejemplos bíblicos o hay muchos ejemplos bíblicos, pero me quedo con uno muy importante que lo encuentro en el libro de Éxodo, justamente allí en Éxodo 31, los versos 2 al 5. Ahí encontramos a dos personajes.
Se dan cuenta que a veces cuando leemos la Escritura, encontramos personajes una vez, lo leemos una vez y ese personaje no vuelve a aparecer en otro capítulo o en otro libro. Fíjense en que allí en Éxodo 31 aparece Bezalel y Aholiab. Ellos fueron llenos del Espíritu de Dios para trabajar en el tabernáculo. Es la única vez que aparecen ellos ahí, pero en el verso 2 de Éxodo 31 dice, mira, he escogido específicamente, y esto lo escribe Moisés, a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y de oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Y miren ustedes cómo termina esta parte, Moisés. Es un maestro en todo trabajo artístico. Interesante cómo la palabra de Dios resalta a dos personas, ¿verdad?, que trabajan en favor del reino de Dios en esos días, en favor del tabernáculo, porque eran los días donde el pueblo de Dios no se reunía en templos, por supuesto. Pero lo interesante está en una porción que aparece aquí, porque noten ustedes en el verso 3, lo he llenado del Espíritu de Dios. Esto es tan importante, porque nuestros dones y nuestros talentos no pueden estar separados de esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que juega un papel muy importante para que tú desarrolles esos dones, esos talentos que tú tienes. Y es por eso que damos gracias entonces a Dios, porque es siempre el Espíritu Santo que juega un papel muy importante en nuestras vidas. Diga conmigo, Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo para que yo te pueda servir. Imagínate servir a Dios sin el Espíritu Santo. Simplemente hacerlo con tus habilidades naturales. Quedamos en que sí las tienes, pero no se trata de servir al Señor así en el vacío, como si fuera un pedazo de madera que no retiñe, no suena en nada. Se trata entonces de servir a Dios conforme a lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Así que, punto número 1, reconoce que todos tus dones vienen de Dios. Para los que toman nota, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es que identifica tus dones y talentos. Debes identificar tus dones y talentos. Debes dedicar un tiempo de reflexión y decir, bueno, ¿cuáles son esos dones y talentos que Dios me ha dado? Ten en cuenta entonces de que ni siquiera uno de nosotros, ni de las personas que ahora están conectados escuchando esta palabra, han sido de alguna manera subestimados por Dios. Dios jamás te va a subestimar. Jamás va a dejar a un lado tu vida, los dones y talentos que Él a través de su Espíritu Santo ha puesto en tu vida. Así que entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Identificarlos, tomarte un momento. Vamos a preguntarle al apóstol Pablo que nos ayude un poco en esto, porque se había levantado una nueva iglesia en Roma. Había un grupo de hombres y mujeres nuevos creyentes, ¿verdad? Judíos. Después comenzarían a entrar los gentiles y los griegos. Pero Pablo sabe también, al igual que Pedro, de las necesidades de la iglesia. Y aunque Pablo todavía no había llegado a Roma, él escribe esta carta en el capítulo 12, versículos 6 y 8, y les dice a sus hermanos en Cristo, tenemos dones diferentes. ¿Podemos decir amén a eso? Tenemos dones diferentes, así como aquí estamos representados 14 países o naciones diferentes, de la misma manera tenemos dones diferentes. Dice Pablo, según la gracia que se nos ha dado. Noten ustedes,
Pedro hablaba, o Moisés especialmente, del Espíritu Santo. Aquí vemos a Pablo identificando esto también como un acto de gracia. ¿Qué quiere decir? Que no nos costó nada, que no tuvimos que comprarlo. El don, el talento que tienes, tú no lo compras, te lo da Dios por su gracia. Amén. Según la gracia que se nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Y así sigue sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto, amados míos? Que necesitas pedir dirección a Dios en oración para que te muestre entonces sus dones. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios y le dijiste: Dios mío, por favor, muéstrame cuál es ese don que me has dado, ese talento que me has dado y que aún no he identificado? Esa es una oración muy importante que necesitamos tener. Es necesario también muchas veces hablar con líderes espirituales o personas cercanas que puedan ayudarte a discernir tus talentos. ¿Sabes? Tus hermanos y tus hermanas en Cristo que te conocen son los que pueden también ayudarte a identificar. Esos ancianos o ancianas de la iglesia en el liderazgo pueden ayudarte muchas veces. Tú sabes que hay varios líderes de nuestra iglesia que a veces se acercan a hablar con algunas personas para invitarles a servir al Señor en algún área. Y lo hacen porque ya han visto en ti que puedes hacerlo. Han visto eso. Así que entonces considera lo que disfrutas hacer y lo que otros han reconocido como fortalezas en ti. Así que si hay algo que estás disfrutando hacer, piensa qué es aquello que tú haces durante la semana, pero tú disfrutas hacerlo. Yo sé que tú me dirás: bueno, yo lo hago porque el día viernes me van a dar un cheque o en la quincena o van a hacerme un direct deposit, como se dice hoy en día, ¿verdad? Pero me enfoco en aquello que tú disfrutas hacer, más allá de que lo estás haciendo porque te pagan, pero tú disfrutas hacerlo. Saben, en primer lugar, quiero darles un par de consejos, si me lo permiten. Busca en la palabra de Dios, ora y medita en las Escrituras. De eso se trata. Cuando tú buscas en la palabra de Dios, vas a encontrar que hay una revelación a tu vida. La palabra siempre trae revelación a los cristianos. Por ejemplo, en Romanos 12:6 dice Pablo este pasaje: de manera que teniendo, dijimos recién, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y la palabra que agrega es: usémoslos. Es decir, no te quedes con ellos. Si tú identificas el área donde tú puedes servir al Señor, después de identificarlo, no es decir: ay, qué lindo, ay, qué precioso, gracias Señor por este don, por este talento que me has dado, y te quedas así como cobijándolo, como si fuera un bebito que lo vas a cuidar ahí durante 20 años. No, se trata que una vez que lo has identificado, dice Pablo, usémoslo, es decir, sirvamos conforme a eso, ya que lo has identificado. Noten ustedes que la Biblia enseña que cada creyente recibe dones espirituales dados siempre por la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. Una vez más, por la gracia de Dios. Así necesitamos responder muchas veces cuando alguien diga: te salió bien esto, por la gracia de Dios. Así de sencillo. Mira, qué bien limpiaste esto, por la gracia de Dios. Mira, tú reparaste, qué bien te quedó, querido, por la gracia de Dios. Sea lo que sea, por la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Sí? Esposos, hijos, varones que están aquí, cuando está, bueno, la comida en tu casa siempre está rica, no te olvides, pero cuando tú le dices, ¿verdad? Qué rico te quedaron estos tamalitos, qué rico te quedaron estos champurrados,
qué rico este arrocito, qué rico estos frijolitos. Y tu esposa o la persona que cocina va a decir, por la gracia de Dios. A ver, mujeres amadas, ¿cómo van a decir? Ahí está, por la gracia de Dios, ¿sí? Por lo menos se acordarán de este sermón cuando estén comiendo esta noche o mañana, ¿sí? Primero, no te olvides de agradecer por esos ricos alimentos. No importa que sean frijolitos con arroz ahí, casamiento le llaman en el Caribe, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Amén. Saben, amados míos, que en segundo lugar necesitamos examinarnos a nosotros mismos y buscar confirmación también en la comunidad de fe. Y quiero decirles que esto fue algo que yo experimenté apenas teniendo tal vez un año de creyente. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El asunto entonces es que la voluntad de Dios se había manifestado en mi vida y tenía muchas ganas de servir. Y qué hermoso era escuchar a ancianas, mujeres llenas del Espíritu Santo en la iglesia, reconociendo eso o viendo ese deseo de servir al Señor, de perseverar. Y qué lindo que era escuchar esas palabras de aquellas ancianas que ya están con el Señor. Pero qué hermoso que es que entre nosotros mismos a veces nos demos palabras de aliento. Porque así como yo recuerdo esas palabras de aliento, estoy seguro de la misma manera usted también recordará. Si ves a alguien que está sirviendo, que está haciendo algo, cualquier cosa, si sea desde limpiar un baño, mover una silla, lo que sea. La persona, gracias a Dios por la persona que puso esta botellita de agua aquí, la persona que puso esta silla, que estuvo pensando de repente el pastor la va a necesitar, etcétera. La persona que puso este púlpito, mucha gente que esta mañana tuvo que poner todo esto aquí. Usted no los vio, pero les garantizo que aquí estuvieron y lo hicieron. Así que, amados míos, denos unos a otros estas palabras de motivación. Dios a menudo, amados míos, revela tus talentos y habilidades a través de tus deseos, de tu pasión y cosas en las que encuentras gozo y también eficacia. Y la gente ve esa eficacia en ti y te va a decir, qué bien lo estás haciendo. Quiero que reflexionemos sobre qué cosas haces con facilidad. Piensa, ¿cuáles son aquellas cosas que tú puedes hacer sin ser muy exigido? Sin que te tengan que estar llamando a las 6 de la mañana para que lo hagas. Aquellas cosas que las haces con facilidad, que salen de ti, hacerlo. Es más, que las personas ya saben que lo vas a hacer porque es parte de tu vida. Piensa, reflexiona un momento. Segunda pregunta, ¿qué áreas los demás reconocen que eres de bendición? Por eso es tan importante que nos acerquemos unos a otros para declarar que tal o cual cosa que están haciendo es de bendición. No importa, recuerden, no podemos medir ni nos metamos en algo así, no podemos medir el tamaño de un ministerio o de una ayuda, nunca. Es tan importante el que puso esta botellita aquí como la persona que tú no la ves y está haciendo el sonido para que ahora tú escuches, o la persona que está poniendo las imágenes en las pantallas, o la persona que va a tener que cerrar y limpiar este templo cuando tú te vayas. Todos, absolutamente son dones y talentos preciosos de parte de Dios. Amados míos, la comunidad cristiana juega un papel muy, pero muy importante. ¿Sabes? Tenemos que a veces hablar con líderes espirituales o con hermanos en la fe. Ellos pueden ayudarte a identificar dones que quizás no veas en ti mismo y confirmar lo que Dios está haciendo en tu propia vida. ¿Sabes?
si sigues estas pautas, recuerda que los dones y talentos son siempre para la edificación del cuerpo de Cristo. No te olvides de eso. Pablo es un experto en esto de hablar de los dones, Pedro también, pero en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, él habla de esto y dice que son no solamente para edificación del cuerpo de Cristo, sino para glorificar a Dios en todo lo que hagas. El apóstol Pedro también en 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 en adelante, habla de este punto. Por eso no nos cansemos siempre de reconocer que todo es por la gracia de Dios, que todo es una vez más, que todo es por la gracia de Dios. En tercer lugar, amados míos, usen sus dones para la gloria de Dios y también para el bien de los demás, como dijimos al principio. En Mateo capítulo 5, verso 16, en el Sermón del Monte, allá en Getsemaní, Jesús les dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Noten ustedes entonces que personas tal vez que no buscaban de Dios, justamente van a alabarle a Él por ver a personas entonces que les sirven. Por eso dice, hagan brillar su luz delante de todos. Mi hermano y mi hermana, cuando tú sirves entonces en medio de tu comunidad, de tu familia, de la iglesia misma, tú estás brillando para Dios. De eso se trata. No estoy hablando de una de estas luces que ahora están en el techo de este templo. Me estoy refiriendo a un brillo espiritual, de una luz de parte de Dios, en donde las personas te ven o nos ven, porque pueden ser también un trabajo grupal, en donde esa gente en medio de la comunidad, en medio del barrio, del pueblo, la colonia o la aldea, entonces busquen a Dios por un grupo de personas que están haciendo la diferencia. Esto pasó cuando leemos nosotros la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, que muchas personas eran agregadas porque veían que unos con otros se bendecían, vendían sus propiedades, se ayudaban, tenían todo en armonía, en común, comían juntos con alegría de corazón. Eso impactaba a la comunidad. Recuerden, ese estilo de Dios sigue siendo un efecto hoy en día también, porque las comunidades que nos rodean, en las ciudades tan grandes como la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, donde todo el mundo corre y corre para un lado y para otro viendo qué hacer en su vida. Cuando ven entonces a hombres y mujeres de fe que no están corriendo de un lado para otro para ver qué obtienen, sino que están haciendo las cosas para ver cómo bendecir a la gente que los rodea, eso impacta las vidas de las personas. ¿Sabes? Si tú eres una persona que tu trabajo está en servir, vamos a decir, en inglés dice customer service, si estás sirviendo a clientes, no importa si es en una clínica, en un hospital, en un restaurante, en un lugar donde se venden productos, en una tienda, donde sea que tú estás en contacto con alguien, es decir, donde alguien va a venir y te va a preguntar, te va a decir, mira, estoy buscando este producto. Y entonces tú le vas a decir, mire, sí, está en tal lugar, en tal parte. O sea, tú le estás prestando un servicio. Mejor todavía, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando la persona, en lugar de decirme, vaya a la isla 4, estantería número 2. Ah, bueno, gracias. Pero qué diferente es cuando la persona te dice, sí, caballero, acompáñeme, y va contigo, y te lleva a ese lugar, y se asegura de que el producto esté allí. Y hasta lo toma y te dice, mira, aquí está lo que tú estás buscando. O sea, hasta te ayudó en el factor tiempo también. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? ¿No te sientes contenta y contento, agradecido incluso? La persona no tenía que de repente hacerlo.
vamos a decir. No estaba obligado, porque al fin y al cabo ya te dijo en qué isla estaba, en qué estante, en el producto, pero se aseguró de que realmente el producto estuviera allí. ¿Te das cuenta? Tú dirás, ay pastor, eso es una cosita pequeña, pero esas cositas pequeñas hablan mucho de ti. Eso es brillar, de eso se trata. Esa pequeña actitud es brillar. Es como cuando se hablaba en la historia de la iglesia primitiva, dar la extra milla, una milla más, justamente para bendecir la vida de otra persona. Por favor, sé creativa y creativo. Yo te di una idea. Cada uno de ustedes trabaja y se desenvuelve en lugares diferentes. Piensa cómo puedes brillar, cómo puedes dar la extra milla, cómo puedes hacer justamente algo más que simplemente lo que está en la regla de tu trabajo, vamos a decir. Amén. Quisiera que para que podamos entender esto, ir al pasaje justamente donde el Señor Jesús nos explica esto. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Recordarán que al principio de este sermón les pedí que tuvieran sus Biblias abiertas en Mateo 25. Creo que es uno de los pasajes más importantes de este sermón hoy en día. Mateo 25, versos 14 al 30. Entonces el Señor Jesús aquí en Mateo 25, 14 les dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia. Y noten ustedes, ahora viene una ilustración para que los discípulos que estaban allí puedan entender el mensaje de Dios. La historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera él ausente. La nueva traducción viviente dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Noten ustedes esto. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Y el Señor Jesús entonces continúa la ilustración y les dice en el verso 16, el siervo que recibió 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Dice el Señor Jesús que después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero o los dones que les había dado. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. En el verso 22, siempre en la nueva traducción viviente, dice, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Y le dijo también, ven a celebrar conmigo. Y por último, en el verso 24, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta.
Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, noten ustedes, perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, y le pregunta: ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó aquel amo y dijo: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien, dice el Señor Jesús, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y termina diciendo el Señor Jesús en su historia ilustrativa: ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Tal vez usted dirá: caramba, pastor, pero esta historia, bueno, tiene una parte buena, pero tiene una parte un poco triste. Pero pensemos entonces en la actitud del primer siervo y del segundo siervo. Y pensemos en la actitud que tuvo el tercer siervo, que cuestionó, argumentó, mejor dicho, que tenía miedo. ¿Será ese un buen argumento delante de Dios y decirle: Señor, tengo miedo, por eso no te sirvo. Tengo miedo, por eso he guardado mis dones y talentos allí en un pozo bajo la tierra? Veamos entonces que esa no es la voluntad de Dios. Eso no agrada a Dios en realidad. La palabra de Dios dice que está escrito en el libro de Hebreos que el ser humano nace, muere, después el juicio. Amados míos, todos un día tendremos que dar cuentas delante de Dios. ¿Qué queremos hacer en ese momento en que demos cuentas delante de Dios? ¿Queremos escuchar que de alguna manera se nos reproche haber tenido dones y talentos y nunca haber servido al Señor? Usa tus dones aquí, en tu iglesia local, en tu comunidad, en tu trabajo. Recuerda que servir no se trata de reconocimiento personal, sino de exaltar a Dios. Nuevamente, servir no se trata de que alguien te reconozca a ti, sino que se trata de exaltar y glorificar a Dios. Amén. Un ejemplo bíblico es el de Pablo, por ejemplo. Y puedo buscar muchos, pero me interesa compartir con ustedes el de Pablo, porque Pablo había perseguido a los cristianos. Él usó sus dones, luego, dones que él ya tenía porque él había sido instruido. Él ya era maestro, graduado a los pies de otro gran maestro como el doctor Gamaliel, y ahora estaba en la época en que él perseguía a los cristianos. Pero cuando él se convierte a Cristo camino a Damasco, pensemos lo que sucede en su vida. Él después comienza a enseñar la palabra. Se levanta como un extraordinario líder para plantar iglesias, como un apóstol del Señor y ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Noten ustedes, un hombre asesino termina siendo usado por Dios como el más grande de los apóstoles en escribir cartas. Varios apóstoles han escrito cartas, sí, como Pedro, por ejemplo, el mismo Juan, por supuesto, y también Mateo, y también Marcos, y Judas. Pero fíjense ustedes de que las cartas de Pablo son extraordinarias en realidad, de las cuales 13 nos han quedado a nosotros en el Nuevo Testamento. Y hoy las enseñamos. Amados míos, pensemos entonces en la importancia, en cuarto lugar, de desarrollar y multiplicar tus talentos. Piensa si estás desarrollando, development your gift, estás desarrollando tus talentos y multiplicándolos.
El apóstol Pablo, que conocía a Timoteo cuando escribe una de sus 3 cartas pastorales, recuerden, él escribe 3 cartas pastorales, una a Tito y 2 a Timoteo, pero en la segunda carta pastoral a Timoteo, capítulo 1 y verso 6, le dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. La llama del don de Dios. Amados míos, no nos olvidemos que el don viene de parte de Dios. A veces necesitamos como avivarlo dentro de nosotros, ¿verdad? Porque está como dormido. ¿Sabes? La práctica y el aprendizaje son esenciales para desarrollar los talentos que Dios te ha dado. La práctica y también el aprendizaje. Porque a veces tenemos que practicar, tenemos que hacer las cosas. De repente alguna vez hiciste algo, 1 o 2 veces, en favor del reino de Dios o en la iglesia, y de repente no te gustó mucho. De repente dijiste: ay, no me salió bien, y ya no volviste a hacerlo. Se trata de insistir, de perseverar. De repente ya no te presentaste más a ese ministerio, a ese grupo en donde estabas sirviendo. Y recuerda que tenemos varios grupos de trabajo fuera de la iglesia, fuera de estas 4 paredes que nos rodean. Somos más intensos afuera que adentro en realidad. Entonces piensa en eso, en perseverar, en volver a insistir. Rodéate también de personas que te inspiren a crecer espiritualmente y en tus habilidades. Mira, piensa en esto. Hay veces en que puede ser que una persona tal vez no reconozca, contrario a lo que dije al principio de mi sermón, que de repente quiera opacar lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez pueda ser por una conducta carnal, por una situación que está viviendo la persona, y de repente te dice: lo estás haciendo mal, así no se hace, tú no sabes nada. Quiero que sepas que no es Dios tratando de esa manera. Dios no trata, no habla de esa manera con nosotros, porque eres un padre y habla con amor. Si nos tiene que corregir, también lo va a hacer así, pero no nos va a abochornar, es decir, no nos va a avergonzar así porque sí. Así que necesitamos discernir también y entender de que Dios nos permite perseverar, insistir. ¿Sabes? Muchas cosas que yo comencé en mi propia vida, no sabía nada. Jamás en mi vida yo había sido un predicador. Era la persona más tímida, aunque ustedes no me lo quieran creer, que pudiera existir en este planeta, en pararme delante de otras personas a hablar. ¿Sí? De veras, así de tímido era. ¿Sí? No me creen. Y fíjense en ustedes que poco a poco eso comienza. Tal vez en un pequeño grupo, tal vez en una célula. En mi caso fue con un pequeño grupo de jóvenes, ¿verdad? Que el líder tuvo la idea a los 3 meses de ponerme a predicar, y yo creo que estaba loco, pero qué buena locura que hizo, ¿verdad? Porque me ayudó. Nunca olvido, y varios de ustedes lo saben, cómo fue que Dios obró mi vida para lanzarme a predicar. Y eso fue en una cárcel, imagínense ustedes. Nunca olvidaré aquel día en que yo fui como ayudante de un capellán. Pero el capellán nunca me dijo que yo iba a predicar. Él me dijo: Roberto, ven para que vea lo que estamos haciendo. En mi iglesia había, además del pastor, muchos buenos predicadores. Un seminarista de 20 y pico de años, difícil encontrar lugar para predicar. Así que entonces, cuando apareció esta oportunidad, llené los papeles, fueron aprobados, y estando yo ahí, yo quería ayudar, yo quería servir, entregar nuevos testamentos, poner las sillas, poner la mesa, hacer esas cosas que me habían dicho que se podía hacer.
Pero el primer día después de que el hermano Bob cantó, después de que se escucharon los testimonios y las oraciones, nunca olvidaré aquel día en que yo estaba al fondo del salón, a espalda del supuesto predicador, cuando el predicador de turno dice: y hoy tenemos un invitado especial para predicar la palabra de Dios. Y yo mirando para todas partes, ¿dónde estaba el predicador? Si había 90 hombres del presidio, estaba el hermano Bob y estaba yo. ¿Dónde estaba el predicador que él anunciaba? Porque yo no era. Pero cuando él se hizo a un lado y hizo con la mano así, nuestro hermano Roberto nos va a predicar la palabra. Jamás en mi vida me voy a olvidar de eso. Me acuerdo hasta de los colores de las paredes, de todo, porque fue impresionante tener 90 muchachos así, pelones, tatuados, grandotes, vestidos todos de azul, que clavaron sus ojos sobre mi persona. Sentía como un rayo láser que me penetraba de lado a lado. Y el hermano Bob se había hecho a un lado, se puso contra la pared y me dejó expuesto. Ustedes se imaginan lo que fue eso. Y bueno, pero así comenzó mi carrera de la predicación de la palabra. Imagínense ustedes, en una cárcel. Así que ya saben un poco más del testimonio. O sea, en cualquier lugar se puede dar ese momento en que algo aparezca, ¿sí? Porque yo no sabía que podía predicar. Aunque el hermano Bao luego me daba palmaditas en la espalda. Pibe, lo hiciste bien, porque él era de Argentina, es de Argentina. Y lo hiciste muy bien, muchacho, saliste bueno. Y yo estaba que temblaba, ¿verdad? Y a veces vas a ser expuesta o expuesto a algo así. Pero es bueno porque vas a poder entonces ser probado. Quiero que terminemos pensando en que necesitamos, dentro de esta mayordomía integral, servir con humildad y con amor. De eso se trata. No te olvides de esto. Servir con humildad y con amor. Di conmigo, servir con humildad y con amor. El apóstol Pablo en Filipenses 2, del 3 al 4, dice: no hagan nada por egoísmo. Lo podemos leer juntos, lo tienes en la pantalla. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Sirvamos, amados míos, con un corazón humilde, recordando que el propósito principal es glorificar a Dios. Ama a las personas mientras usas tus dones, sabiendo que estás reflejando el amor de Cristo. Sabes que el ejemplo bíblico más grande a todo esto, he procurado darles ejemplos bíblicos, amados míos, es Jesús. Quisiera que vean esta porción de la palabra. Yo creo que es impactante cuando todo cristiano lee Juan capítulo 13. Si eres tan amable, Juan capítulo 13, el versículo 3 al 5, dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa. Noten ustedes esto. Imagínense lo que está pasando en aquel cuarto. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y luego de todo un acontecimiento allí que sucede en un diálogo con Pedro, en el versículo 12 dice que después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Hay, amados míos, algún ejemplo bíblico más fuerte, más contundente que el que acabamos de leer en Juan 13?
Imagínense ustedes las vidas de los discípulos en aquel momento, viendo que el Señor Jesús se levantó, salió de donde estaba Él, hizo algo que ellos no se lo esperaban: lavar sus pies. ¿Hay otro acto de humildad más grande? Saben, amados míos, el Señor Jesús nos da ese ejemplo. Dios nos ha dado dones y talentos para que los administremos fielmente. Él nos llama a usarlos para su gloria y para bendecir también a otros. Recuerda siempre esto: su gloria y bendecir a otros. No te olvides, como una L. Su gloria, número 1, bendecir a otros. Diga conmigo: su gloria, bendecir a otros. Otra vez: su gloria, bendecir a otros. Recuerda siempre esto, por favor. Cuando ponemos en práctica nuestros talentos de manera intencional y guiada por el Espíritu Santo, cumplimos con nuestro propósito en el reino de Dios. Porque todo esto que les estoy predicando es porque hay un propósito en favor del reino de Dios. El reino de Dios que se ha acercado a tu vida no ha llegado para llenar un momento religioso. No, ha llegado para transformar tu vida. Somos hombres y mujeres transformados por el poder de la palabra de Dios. Amén. De eso se trata. Usted tal vez es de las personas que creen que tiene algún impedimento para servir. Yo he escuchado muchas personas a veces hablándome de impedimentos. Ay, pastor, no cuente conmigo para eso porque yo soy así, yo de esta manera, yo tengo este problema. ¿Sabían ustedes, amados míos? ¿Sabían que Jacob, el gran patriarca, era un tramposo? ¿Sabían que Pedro tenía mal temperamento? ¿Que David cometió adulterio? ¿Que Noé se emborrachó? ¿Que Jonás huyó de Dios? ¿Que Pablo era un asesino? ¿Que Barak era un cobarde? ¿Gedeón tenía dudas? ¿Miriam era una chismosa? ¿Marta vivía afanada? Tomás era un incrédulo, Sara era impaciente, Moisés tartamudeaba, Zaqueo era chaparrito, Abraham era viejo y Lázaro estaba muerto. Y lo levantó para servirle al Señor. Dios no llama a los calificados, Él califica a los que llaman. Él te va a calificar, déjale eso justamente, de eso se trata. No te olvides, estas personas todos podrían haber argumentado muchas cosas para no servir al Señor. Sin embargo, sus nombres están hoy en la Biblia, en la palabra de Dios. Cada uno de ellos fue útil en favor del reino de Dios, a pesar de sus argumentos. Gracias a un tartamudo tenemos el Pentateuco, como Moisés, imagínese usted. Mis amados, quiero animarles con todo mi corazón a que podamos en un acto de adoración a Dios, justamente rendirnos a Él de una manera muy especial. Porque tal vez alguno de ustedes dirá esta tarde: bueno, Pastor Roberto, está bien, supongamos que el Espíritu Santo de Dios me haya usado para convencerle a usted. Y usted ahora me dice: bueno, pero, ¿por dónde comienzo, pastor? Y ahí es donde quiero llevarle. Vamos a comenzar justamente por rendirnos a Él. De eso se trata. Los dones, los talentos que tienes, vamos a rendirnos a Él. Ahí donde estás, quisiera que nos pongamos de pie un momento. Tal vez los que están allí en las redes sociales también. Y podamos entonces abrir nuestra boca primeramente y vamos a adorarle para rendirnos a Él. Vamos a decirle: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Ahí en las pantallas vamos a cantar juntos. Levanta tus manos al cielo, haz de cuenta. Dile: yo ayúdanos con el volumen, Jonathan. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más. Todo a Cristo yo
el fin de serle fiel. Dígale: para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. El grupo de alabanza nos apoya en esto. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo con toda tu fuerza. Gracias, Jesús, te alabamos, te entregamos todo a ti. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado, los pecados he dejado y te sirvo desde hoy. Una vez más, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Levanta tus manos al cielo y dile: todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego mi alma, le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo, oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Todos juntos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más fuerte. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Queremos despedir a todos los que están en las redes sociales y recuerda entregarle todo a Cristo y serle fiel para servir en favor de su reino.
Recuerde que nos vamos a encontrar aquí por este mismo canal el próximo domingo, ya que el viernes aquí es la Semana de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Mis hermanos que están en diferentes latitudes, recuerde el domingo 1:00 p.m, horario de California, aquí nos encontramos. Un fuertísimo abrazo para cada uno de ustedes.